Muy buenas noches, que Dios le bendiga. Quiero compartir una palabra con usted en este momento que se encuentra en el libro de San Mateo, muy conocida por todos, muy conocida por el tremendo milagro en que Jesucristo ha hecho al caminar sobre las aguas. Fue algo extraordinario, pero déjeme decirle que también fue quiso darle una gran enseñanza, no solamente al apóstol Pedro, sino también a cada uno de los que iban ahí y que se atrevían a querer hacer lo mismo, pero a uno solo hubo quien se bajó de la barca, y ese fue un hombre valiente. Y muchos hablan de que se ha hundido, de que ha caído, pero hay algo más profundo que todo ello, y algo que Dios, el Señor, quiere enseñarte cada día de tu vida. Esa palabra se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 14, y voy a compartir con ustedes los versículos 26 al 28. Dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciéndole: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». ¿Sabe que fue una decisión en la que Pedro tomó en ese momento? Y que se atrevió a desafiar aún la ley de la gravedad, aún la ley natural o la ley de la naturaleza, de querer caminar sobre lo imposible. Cuenta la historia en el Evangelio de San Mateo, donde Jesús anda sobre el mar. Primeramente, antes de comenzar a caminar sobre ese mar a la cual Jesús le dio la orden a que cruzaran al otro lado de la orilla, mientras él se apartaba para orar, para estar en la presencia de su Padre, descansar y llenarse, revitalizar su alma, revitalizar su cuerpo y revitalizar su espíritu, tomar las energías del gran trabajo que había tenido anteriormente, así como el devenir de alimentar a 5.000 personas, de lo cual hubo un milagro, algo fructífero, algo productivo y algo tremendo y extraordinario de parte de Jesús, donde se produce la multiplicación de los panes y de los peces. Ese milagro sobrenatural que solamente Dios tiene poder, aún en el medio de la escasez, aún como estamos pasando en estos días en que no sabemos cómo vamos a hacer para llegar a fin de mes, por lo menos. No sé si le ha pasado que muchas veces piensa en cómo achicar el costo para poder llegar, para que el dinero llegue, hacerlo un chicle, hacerlo una goma, para que se estire lo más posible. No sé si a usted le ha pasado. Creo que es parte no solamente de los argentinos, sino que también la sociedad entera a nivel mundial en este momento tiene que adaptarse a la economía que está pasando y atravesando en todo el planeta. Una crisis en la cual solamente el que cree en Dios, el que se afirma en sus promesas, el que se atreve a ir y mirar a los ojos de Jesucristo, déjeme decirle que Dios te va a dar la gracia de bendecirte y que nada te falte. Luego de producir ese milagro, Él se aparta, toma un momento para subir al monte y tener un encuentro personal con el Padre, un encuentro sobrenatural, un encuentro donde va a tener una relación de padre a hijo y de hijo a padre, donde tiene esa intimidad de volcar enteramente su alma, de derramar enteramente su espíritu. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres tienen a su padre o han tenido la dicha de tener esa confianza plena, íntima con su Padre? De la misma manera, así Jesús se aparta
queda solo en toda la plenitud de la presencia del Padre. Y ahí comienza a tener esa relación íntima, a llenarse de la presencia, a llenarse del poder y a llenarse de la unción del Espíritu de Dios sobre su vida. Muchas veces nos apartamos de la presencia de Dios y seguimos y nos metemos en ese mar tan oscuro, sin darnos cuenta, sin darnos cuenta que estamos siendo apartados de la presencia de Dios. Y pasamos unos días extraordinarios, unos días hermosamente vividos, unos días donde tuvimos el gran privilegio de haber visto cosas hermosas y extraordinarias. De hecho, muchas veces en la iglesia, sabiendo que Dios tiene el poder para sanar, para liberar, para prosperar. Y de un momento a otro te quedas atrapado en el medio del mar y no te das cuenta que estás perdiendo el pie y vas cayendo. Estos días de crisis muchas veces se ha experimentado ese tipo de casos. Pero volviendo a la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios nos cuenta que despedida la multitud, el Señor se aparta para estar solo en la presencia de Dios. Y la barca ya había comenzado su rumbo hacia la otra orilla de la ciudad, donde allí iba a estar esperando el Señor, pero nunca perdió la mirada del Señor Jesucristo, sobre todo el grupo misionero, donde una tormenta, un barco llena de misioneros cansados, quizás por el trabajo arduo que habían tenido durante todo el día, de estar con la multitud, de trabajar, de dar de lo que no tenían, ver la multiplicación del pan y los peces. Y esto, déjeme decirle que es el inicio de una de las historias más grandes de todos los tiempos que promueve la fe dentro de las Escrituras. La historia que nos enseñará de qué manera podemos caminar sobre el agua. Jesús, primeramente, se fue a descansar, a reflexionar, a orar. Y después del milagro tremendo de estar con las 5.000 personas dándole con solamente unos pocos peces y unos pocos panes. Por otro lado, los apóstoles tenían temor, tenían miedo, por el hecho de que no solamente estaban en el medio del mar, algunos de ellos experimentados en la pesca, experimentados en el mar, acostumbrados a estar en la oscuridad del mar y ver muchas veces las olas grandes, enormes, que pueden llegar a taparlos. Pero era tan grande la tormenta que estaban pasando, que estaban atravesando, que el temor, el miedo se había apoderado de ellos. Dice que tenían miedo y se sentían abandonados, cansados y solos. Porque dice que sus fuerzas ya se estaban agotando de tanto remar y remar y darle momento tras momento en el medio de la noche y en el medio de la oscuridad. Sus fuerzas se estaban cansando y se sentían solos, se sentían abandonados, se sentían cansados. Y la pregunta que te quiero hacer en este momento: ¿alguna vez te has sentido de esta manera? ¿O cuántas veces has sentido quizás el día o la noche del abandono, la noche del cansancio, la noche de la oscuridad, la noche de la soledad, sin saber cómo o qué es lo que vas a suceder en el día de mañana? Si esa noche en algún momento de tu vida va a tener un nuevo horizonte o un amanecer, ¿has pensado en un momento si en ese momento, en esa noche oscura, quizás
vuelva a brillar nuevamente el sol de la felicidad, el sol de la alegría, el sol de las ganas de vivir, que muchas veces vas perdiendo con el día tras día de remar y remar. Remar por el matrimonio, remar por la economía, remar por tus hijos, remar por la familia, remar por la casa, remar por el trabajo. Y las fuerzas se van apocando, las fuerzas se van escaseando, las fuerzas se van perdiendo. Pero Jesús primeramente nos enseña a tomarnos un tiempo antes del acostarse, antes de que tu cabeza pose sobre tu almohada, y entregar absolutamente todo al Padre Celestial, al Creador, aquel que te creó y te formó con un propósito divino. Porque no fuiste creado para perderte en medio de la oscuridad, tampoco fuiste creado para perderte en el medio del vicio o de las adicciones. No te creó para ello, te creó para algo más. Te formó con sus manos en el fruto del vientre de tu madre. Te creó con un propósito. Y ese propósito es que vuelvas nuevamente a Él. ¿Y cómo podemos llegar a ser para volver nuevamente a Él? Dice que la palabra de Dios enseña que Jesús iba caminando sobre las aguas, pero cuando ellos comenzaban a ver que algo se asomaba, sus ojos comenzaron a abrirse de tal manera que comenzaron a abrir la boca y quizás a dar gritos. Dice la palabra de Dios que comenzaron a turbarse, a tener miedo. Y cuando se turba y tienen miedo, lo primero que hacen es, en la desesperación, abrir la boca enorme. Y ellos dijeron en ese momento: ¡un fantasma! Quizás veían algo dentro de la imaginación por la desesperación. No podían llegar a ver ni tampoco podían llegar a visualizar quién era el que se aproximaba desde la otra orilla hacia la barca. La tormenta, las olas, la oscuridad no podían dejar que ellos vean quién era el que se aproximaba. Jesucristo nunca dejó de mirarlo. El santo nunca dejó de ver a los hijos. El santo nunca dejó de ver a esos misioneros que él les dejó la comisión de ir hacia la otra orilla. Él había dado la palabra y la orden de que fueran a la otra orilla. Pero nunca dejó de mirarlo y nunca dejó de posar la mirada sobre ellos. Y él continuaba su camino. El Señor seguía caminando, pero ellos no podían llegar a visualizarlo. Entonces, cuando comienzan a ver con gran temor, con gran miedo, en medio de las tormentas, en medio de la dificultad, ellos comenzaban a decir: ¡un fantasma! Se pensaban que era un espíritu, algo que se aproximaba, turbados, cansados, solos, abandonados. Así es como se sentían. ¿Cuántas veces en algún momento de tu vida te sentiste solo, abandonado y cansado? Y no te diste cuenta que hay alguien que te ama y no recordaste en algún momento de tu vida que habías escuchado hablar de Jesucristo. Y quizás habrás escuchado la voz tan preciosa emanada por la boca diciendo: Jesucristo te ama, y te olvidaste de esas palabras. Hay alguien que te mira, hay alguien que te ve, hay alguien que está abierto a que vayas a su presencia. Así estaba el Señor, esperando que sus misioneros, que sus discípulos, que sus hombres, aquellos que habían caminado con Él,
por tanto tiempo, por tantos días, ver cómo el Señor sanaba, cómo el Señor liberaba, cómo hacía milagros, cómo habían visto la multiplicación, semejante milagro para enseñarles a todos los que estaban allí. Venían de ver y de trabajar con el Señor los milagros que Él hacía. Pero algo, y aquí viene la palabra, algo extraordinario que lo iba a trasladar, que lo iba a llevar a una nueva dimensión extraordinaria, a conocer y a enseñarles a caminar por lo imposible, estaba a punto de suceder. Cuando logran visualizar y ver que algo se aproximaba, ¿sabe qué? Ahí interviene la palabra del Señor. Interviene la palabra de Jesucristo en el momento crucial de la vida de los discípulos. En el momento en que ellos pensaban que ya estaba todo perdido. En el momento en que los discípulos ya se veían totalmente solos, abandonados y cansados. En ese punto, en ese momento crucial, cuando ellos pensaban que ya la tormenta le iba a dar vuelta a la barca, y que iban a terminar ahogados, que iban a ser el fin de sus días, ahí es cuando interviene la palabra de Jesucristo. Ahí es cuando interviene en tono de exclamación la palabra de Cristo Jesús hacia sus vidas, para tocar su alma, para llegar a su corazón. ¿Sabe por qué? Porque no podían llegar a visualizarlo. ¿Sabe por qué? Porque no lo podían ver. ¿Sabe por qué? Porque no podían llegar a visualizar al Señor Jesucristo por los problemas que estaban atravesando. ¿Cuántas veces en tu vida no pudiste visualizar a Jesucristo con todo su amor, con toda la plenitud de la sangre derramada en su cruz por amor a tu vida, y en el momento de necesidad no te dejó ver la adicción, el amor que tiene Jesucristo por ti? No te dejó visualizar el amor que Cristo tiene hacia tu vida. Muchas veces los problemas, muchas veces las adicciones, muchas veces el deseo a la vieja y antigua vida no te dejan visualizar. Quizás en tu vida has querido cambiar en el momento que llegaste a una iglesia, en el momento que Jesucristo cambió tu vida y pensaste que estaba todo bárbaro, todo hermoso, y que tu vida había sido cambiada y transformada. Y llegó el día número 365 de tu día, del año. Y en el día número 366, luego que pasó ese año, volviste a caer en las adicciones. Volviste a caer en el alcohol. Volviste a caer en ese problema. Y no sabes cómo vas a reaccionar. Y pensás que ya está todo hundido, que todo lo que habías logrado lo perdiste. Pero Jesucristo nunca aparta la mirada. Madre, que has visto sufrir a tus hijos. Madre, que has visto revolucionado tu hogar por los grandes problemas con tus hijos. Y no hay corazón dolido para una madre como el hijo que cae en algún problema de adicción, donde todo queda convulsionado, donde el hogar es de una manera azotado, como esas grandes olas que estaban sucediendo en el medio del mar. Y no dejan visualizar la presencia de Jesucristo. Déjeme decirle que en esta noche
Déjeme decirle que en esta hora la presencia de Jesucristo se está aproximando a tu casa. Tu casa quizás puede llegar a representar ese bote o esa barca. Y en esa barca quizás haya hombres, mujeres, jóvenes y niños que van a bordo. Y que esa barca que simboliza tu casa está siendo azotada por algún tipo de tormenta. Muchas veces tormenta de tristeza, de angustia, de la soledad, del abandono, de las adicciones, de las enfermedades, aún gente que queda en absoluto shock y pánico por los problemas que están pasando en este momento, pensando que la pandemia en algún momento puede llegar a atacarlo y quizás hasta afecta el sistema respiratorio y va creando una forma de enfermedad psicosomática y no te puedes recuperar de ello. Jesucristo se va aproximando. Jesucristo se está aproximando en este momento a tu puerta. Jesucristo está golpeando tu puerta y Él quiere entrar y cenar contigo. Cenar contigo es compartir la palabra, compartir el amor y demostrarte el amor que Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario por amor a tu vida. En el momento en que el Señor le habla e interviene en el momento más difícil de su vida, ahí es cuando está interviniendo también en la tuya. Y Él te está diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. En otras palabras, cuando te dice tened ánimo, te está invitando a que recuperes nuevamente tus fuerzas. Que si vos te sentiste solo, abandonado y cansado en un momento de tu vida, la invitación de Cristo es: recobra nuevamente el ánimo, recobra nuevamente las fuerzas, recupera nuevamente las energías, porque aquí estoy yo. Quizás los problemas no te dejaron ver mi presencia en algún momento de tu vida. Quizás los problemas no te han dejado ver que yo estuve contigo cada día de tu vida, cada minuto, cada segundo. Allí estaba yo. Cada momento de tu vida, en el medio de los problemas, en medio de las dificultades, en las enfermedades, pensaste que estaba solo, que estaba abandonado. Allí estaba yo, pero no te dejabas ver los problemas, que yo estaba allí. Por eso la invitación es que se suelte a la presencia de Jesucristo y que le crea el poder sobrenatural de lo cual Él te quiere enseñar. Pero alguien comienza a protagonizar una historia que va a cambiar la historia para siempre. Y algo tremendo sucede. ¿Y cómo no amar el Señor a alguien tan tremendo llamado Pedro? Entonces, cuando Pedro escucha su voz, comienza a ver una sintonía. Quizás no podía llegar a verle, porque las olas eran grandes, porque la turbulencia en el mar era agitada. Porque quizás estaba lleno de miedo hasta ese momento. Pero cuando recibe, y ahí está la diferencia, mi querido amigo, mi querida amiga, preparó, abrió su corazón, abrió su alma, su entendimiento. Y ahí es cuando viene la clave y la diferencia de uno y de otro, de los que van a bordo de la barca. Pedro recibió la palabra. Cuando Él dijo, tened ánimo,
Él cobró nuevamente fuerzas. ¡Epa! Acá hay tormenta, acá hay olas, acá hay problemas, pero mi miedo se está disipando, mi miedo se está yendo. Oh, había dudas de que pueda llegar a vivir para ver el mañana, pero escuché la palabra de Jesucristo que me dijo: tened ánimo, aquí tomo el valor, aquí tomo nuevamente las fuerzas en mi alma y en mi espíritu. Cuando escucha yo soy, siente más potentemente en su alma y en su espíritu. El yo soy estaba viviendo nuevamente dentro de su alma y dentro de su corazón, disipando el abandono, sabiendo que no está solo. Recordó que el yo soy es Jesucristo. No temas, no temáis. Y recibió esa palabra también. Esa frase, tan pocas palabras, puede cambiar el corazón y el alma de una persona. Tan solamente unas pocas palabras del Señor puede transformar una vida completamente. Y recibe: no temáis. Cuando dice no temáis, Pedro se saca toda la duda, Pedro se saca todo el temor, Pedro se saca toda su angustia, Pedro se saca la soledad, Pedro se saca el abandono. Y dice: ya no voy a estar en esta barca, voy a salir de ella. Y podría ser algo muy tonto para los ojos humanos, porque sus consiervos, los discípulos que estaban con él, esos misioneros que estaban con el Señor, podrían haber dicho en un momento: Pedro, pará, estás loco. Quizás alguno lo ha querido agarrar de la mano, quizás el otro lo habrá querido agarrar para que no se baje de la barca, sabiendo que si en el medio del mar y en el medio de las olas y la tormenta puede dar vuelta a una barca, ¿cuánto más puede hundirlo a una persona? Y ahí toma Pedro la iniciativa. Toma Pedro la iniciativa. Y todas las historias hablan del Pedro que se baja de la barca, comienza a caminar y se hunde. Y eso es lo que generalmente se habla y se enseña. Sí, lo dice. Pero Pedro se arriesgó a parecer tonto. Él trazó el camino hacia esa nueva dimensión desconocida como creyente, cuando ocurre el verdadero milagro, cuando ocurre algo impresionante que va a suceder y a ocurrir, cuando sucede algo extraordinario en lo que el Señor quiere invitar a enseñarle a todos. Y hay una invitación que el Señor quiere hacer con tu vida. Y esa invitación es enseñarte a caminar por sobre todos los problemas. Mire, hay un ejemplo tremendo donde nos enseña que el águila cuando tiene una gran visión, pero cuando comienzan a usar esa buena visión, ellos saben cuando viene y se aproxima la tormenta, pero es muy rápida para pensar y para hacer. Y comienza a lavar sus alas y comienza a volar por sobre hasta llegar arriba de las tormentas. ¿Y sabe qué hace el águila? Llega a las grandes alturas. Y cuando llega a las grandes alturas mira hacia abajo y ve como la tormenta pasa por debajo de ella sin poder tocarla, rozarla ni hacerla caer. Déjeme decirle que así tiene que aprender a ser cada hombre, cada mujer, cada hijo, cada hija de Dios. Desafortunadamente pasamos por alto un verdadero milagro y nos volvemos a criticar a Pedro. Pero en Pedro podremos ver la valentía
En Pedro podemos ver el ánimo, el hombre valeroso que comienza a caminar porque aprendió a visualizar, porque aprendió a ver a Jesucristo, porque aprendió a sacar de su vida todo fracaso, toda angustia, toda soledad, todo abatimiento y todo cansancio. Sí, Pedro se bajó de la barca. Sí, Pedro comenzó a hundirse. Pero aún cuando estaba hundiéndose, porque ya tenía claro lo que el Señor quería enseñarle, ¿sabe qué hizo Pedro? Él comenzó a abrir su boca. Él comenzó a hablar al Señor y decirle: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y cuando le dijo ven, descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas. Pero cuando comenzó a hundirse, le dijo también: Señor, sálvame. Muchas veces vas pensando que saliste de tus adicciones, que terminaste con tus fracasos, que saliste de todo problema, y cuando caes pensás: no tengo fuerzas para levantarme. Y esa es la gran diferencia que tuvo Pedro. Pedro, cuando recibió la palabra de Dios, no le importó hundirse en el fondo del océano. No le importó hundirse en el fondo de las aguas, porque sabía que alguien lo estaba mirando. Porque Pedro tenía bien claro quién tenía frente. Porque Pedro sabía que había alguien que lo estaba mirando para ayudarlo cada día de su vida. Déjeme decirle en esta hora que por más que tu vida vuelva a hundirse por los problemas, no abandones al Señor. Él está siempre para ayudarte. Él está siempre con sus ojos mirándote día y noche, y sus manos se extienden cada día de tu vida. Y Pedro tenía la certeza: si me hundo, yo sé que mi Redentor vive. Si me hundo, sé que Él nuevamente me va a levantar. Quizás Él desde lo profundo extendió su mano, y cuando le dijo: Señor, sálvame, los brazos del Señor se extienden y lo toma nuevamente. Y acá viene lo asombroso: cuando alguien se atreve a creer y confiar en el Señor. Generalmente la historia termina cuando Pedro se hunde y el Señor lo salva. Pero te quiero decir en esta hora que quizás esa palabra que había escuchado tanto tiempo en tu mente se termine en esta hora. Porque Pedro no terminó cuando se hundió y el Señor lo rescató. El ministerio de Pedro comienza cuando se hunde y el Señor lo levanta, porque ya aprendió a caminar por lo sobrenatural. El Señor lo levanta y vuelve caminando con el Señor nuevamente a la barca. Si estás pasando por un momento difícil en tus días y en tu vida, si estás pasando por momentos de prueba, si estás pasando por momentos de luchas, esas luchas pueden representar problemas físicos, problemas de enfermedad, problemas de dolencia, problemas de adicciones a diferentes tipos de cosas, adicciones a las drogas,
adicciones al alcohol, adicciones a hurtar, a destruir. No importa cuán profundo sean los problemas. En esta hora te quiero decir algo. Hay alguien que te está esperando y que sus ojos nunca se apartaron de tu vida. Estuvieron de día y de noche. Pero en el momento que caíste, yo te invito en esta hora a que eleves tu mirada a Jesucristo, porque Él tiene un milagro para tu vida. Y si estuviste pasando por problemas, el Señor quiere convertirte en un hacedor de milagros, en alguien que se atreve a caminar por lo sobrenatural. Mire, cuando Pedro tomó esa decisión de bajar de la barca, se hunde, sí, se hunde, pero porque sabía que había alguien que lo estaba esperando, porque sabía que alguien estaba a su lado, porque sabía que Jesucristo era su fiel compañía y su mejor amigo, y que no lo iba a abandonar por más que esté en el medio del mar y por más que las olas fueran grandes y tremendas. Ahí comenzó su ministerio. Y lo extraordinario, ¿sabe cuál fue? Lo extraordinario fue desde el momento en que supo que el Señor estaba con él, que aun cuando Pedro caminaba, hacía poner a todos los enfermos en fila, y cuando Pedro caminaba, con solamente su sombra, los enfermos iban siendo sanados. Ese es el Pedro que se atrevió a bajar de la barca, que se hundió en la profundidad del mar, pero sabía que había alguien que lo iba a rescatar, para enseñarle que aún en las peores tormentas de su vida y en el medio del mar se puede llegar a caminar. Yo te invito en esta hora a que te atrevas a creer y a confiar en Dios, porque el Señor, cuando lo toma y lo lleva a la barca nuevamente, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahí está el gran tema de la humanidad: la fe sobre las dudas. La fe y la duda. No dudes de que alguien te está ayudando cada día de tu vida. No lo dudes. Él está contigo cada día de tu vida. Te invito a que donde estás se extienda una mano hacia adelante, hacia esta pantalla, y que repita esta oración junto conmigo. Padre, en el nombre de Jesucristo extiendo mi mano, porque sé que tu presencia está conmigo, porque sé que tu presencia está a mi lado, porque sé que tus ojos están mirando cada día de mi vida y no me desamparas ni tampoco me dejas. Tú estás aquí. Señor, te invito a mi casa. Entra y derrama tu paz, llénala con tu amor, con tu gracia. Dale un equilibrio en mi familia. Señor, que tu amor entre, perdure y sea productivo en mi familia. Sana la relación con mis hijos y sana a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Recibo tu toque, tu amor, tu paz y tu sanidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. La gracia de Jesucristo sea en todo tu hogar.